Voy a compartir. Primero es igual, pero acá le añadí una funcioncita que es para hacer un ajuste polinomial a una matriz. ¿Cuál es la lógica? Ahora vamos a calcular la matriz hessiana, dado que el algoritmo este de ajuste no nos la provee. Será... déjenme ver que acá está dos veces. Bueno, la idea es calcular la matriz hessiana dado que el algoritmo no la provee. Entonces le añadí estas dos funciones que estoy marcando acá y les voy a explicar para qué son. Después, con un poquito de trabajo, se puede adaptar para cualquier modelo, pero básicamente se trata de que acá el algoritmo nos proveyó un óptimo donde el gradiente es a los efectos prácticos 0. Y entonces agarramos esa estimación puntual y tenemos que estimar los errores de los parámetros ahí. Acá voy a sacar estos dos que quedaron, que no tienen sentido. Bueno, lo que hace esta función que dice fit22d es agarrar una matriz con datos, la matriz bidimensional cuadrada con datos, y la ajusta con una polinomial de dos dimensiones. Es decir, la matriz sería Z y tenemos que ajustar los coeficientes de los X y los Y para obtener una parábola bidimensional que pase por esos puntos, ¿no? ¿Y para qué hacemos esa parábola bidimensional? Parábola. Es para obtener las derivadas segundas y las derivadas parciales segundas en ese punto y obtener a su vez la derivada de una variable sobre otra, ¿no? Entonces, simplemente, esto lo bajé de internet, por eso tiene algunas cosas raras, pero toma dos vectores, que serían X e Y. X tiene los valores en una dimensión de la variable, el otro de la variable explicativa, el Y tiene los valores de la otra variable explicativa, también en una dimensión. Genera, este mesh grid genera una matriz con esos valores, formando una grilla, y sobre eso hace una regresión polinomial. ¿Sí? Y obtenemos los coeficientes, ¿no? Con cuadrados mínimos. Para ver un poquito más, voy a pasar. Está bien una consulta. ¿Por qué dice, o sea, estás ajustando con una polinomial, pero dice x más 0 o más 1? Ah, x a la c. ¿Eso qué sería el término? Claro, ahora les voy a explicar un poquito, voy a pasar al otro. Tiene una cosa muy linda en Python, para que les guste, ¿no? Que es una biblioteca que se llama SymPy, que es para cálculo simbólico, ¿no? Entonces, acá generamos, por ejemplo, los símbolos, ¿no? Y obtenemos una función, que sería esta de acá. A más
b por x más y por c más d por x por y más e por x al cuadrado más f por x al cuadrado. ¿Mm? Y eso le calculamos la derivada en x. Después podemos obtener también la derivada en y. Para obtener la derivada segunda, hacemos la derivada de la derivada. ¿Vas viendo los cuadritos? Y sobre esa fórmula también podemos obtener la derivada, por ejemplo, esta sería la derivada en y de la derivada de x, ¿no? Y acá se hago inversa, que lo hago siempre para asegurarme de que tenga que dar lo mismo. Después acá tenemos la derivada segunda en x, derivada, y a esa se le saca a su vez de nuevo la derivada en x, y tenemos la derivada segunda en y. Entonces, volviendo al otro, tenemos que acá lo que nos interesa es la derivada xy. Después nos interesa la derivada segunda en x y la derivada segunda en y, para poder armar la matriz hessiana. Y esto retorna esas derivadas. Y después tenemos una función Hessian, que lo que hace es itera sobre los parámetros, y a cada combinación de parámetros hace esta regresión polinomial. ¿Mm? Hay muchas maneras de calcular las derivadas segundas y demás, hay otros métodos. A mí el que más me gusta es este. Eso no quiere decir que sea el mejor, simplemente es el que me ha funcionado a mí. Entonces itera sobre se pasa una función, el óptimo estimado, o un punto donde tiene que calcular la matriz, y entonces va iterando sobre los valores de x y sobre los valores de y, para cada función, digamos, para cada parámetro va iterando. Entonces, para cada par de parámetros, ahí hace una regresión polinomial y calcula la derivada primera, la derivada segunda, en los dos sentidos, y la derivada parciales, es decir, la derivada de x. Bueno, y nos da como resultado la matriz hessiana. Entonces, yendo al fondo de todo, donde está el uso de esto, esto más o menos, esto fue la clase anterior. Sobre los parámetros ajustados, podemos estimar el gradiente. Ven que acá el gradiente da un valor muy chiquitito, es decir, los efectos prácticos es 0. Y obtenemos una matriz hessiana que contiene las derivadas. Recuerda que la derivada segunda tiene que ver con el desvío estándar. ¿Van siguiendo? Esa derivada segunda está evaluada con los valores óptimos del ajuste, ¿no? Claro. Eso tiene que ser evaluado en el mínimo. Entonces, la matriz hessiana tiene que ser semidefinida positiva, es decir, que tiene que tener esta diagonal, todos los valores tienen que ser positivos en la diagonal. O, en realidad, si es maximizar, tiene que ser negativo, pero acá le invertimos el signo. ¿Se acuerdan que le invertimos el signo para poder utilizar esa función de ajuste? Entonces, volviendo para atrás, vamos a
a volver a hacer todo desde el principio, ¿no? Levantamos estos datos que hice simulación, ¿no? Se hace un pequeño cálculo del ajuste. Y el gradiente en un punto en la estimación inicial, que por supuesto a propósito la pusimos fuera del óptimo. Acá hacemos un grafiquito y se prueba el ajuste inicial. Y después hacemos nuevamente el gráfico de cómo sería el valor de ajuste en función de cada uno de los parámetros, ¿no? Todo eso recuerdan de la clase pasada, ¿no? ¿Están pudiendo seguir? Veo algunas caras de estos. Eugenia. Bien. A ver otras caras. Bien. Entonces ahí importamos la función que minimiza. Recuerden que si la función de optimización minimiza, hay que tratar de que la función de ajuste te devuelva un mínimo, ¿no? Es decir, a máxima verosimilitud, entonces le cambiamos el signo para que sea un mínimo lo que obtenemos, ¿no? Si no va a ir para cualquier lado. Y entonces, acá, esta es una diferencia que vamos a ver con la clase anterior. Yo les había mostrado el ajuste en un solo paso. Pero en realidad estos algoritmos tienen unas manías, de cierta manera, que es que no funcionan, no llegan exactamente al mejor valor de uno. Entonces lo que hice acá fue, van a llamar varias veces al mismo y utilizar la llamada anterior. Esto lo necesitamos en esta parte. Entonces, utilizamos la llamada anterior, ¿ven? Esto, digamos la salida anterior para como entrada de la siguiente. Entonces, acá lo hago 4 veces con parámetros cada vez más estrictos de tolerancia, ¿no? Acá hay unos parámetros que son la tolerancia y este otro que es un factor de corrección, que cuanto más chiquito, más precisión, ¿no? Y cuanto más chiquito, más pequeña la tolerancia. Entonces, se va acercando como en pasos sucesivos hasta el óptimo, ¿no? ¿Ven? Esto va a tardar un ratito. Si eso todavía no llegó, no tiene un gradiente cercano a cero, pueden hacer esta otra celda que está acá desactivada, que es medio lo bruto, es probar un montón de valores al azar, ¿no? Sobre la salida anterior. Pero está desactivada porque no es necesario, pero a veces se puede hacer eso. Se prueban muchos puntos de partida al azar para encontrar el óptimo. ¿Están siguiendo? Sí. Bueno, esto les va a tardar un rato. ¿Les están dando? No más me preocupa. Se lo voy a sacar de acá. Y después, bueno, viene el graficado, ¿recuerdan? De la
función de verosimilitud, en este caso menos verosimilitud, en función del valor de los parámetros cerca del máximo, ¿no? Cerca del óptimo encontrado. Que tienen que dar formas aproximadamente parabólicas. ¿Se acuerdan de esa parte? Y finalmente hacemos un zoom bien cerquita del valor óptimo para ver si estábamos bien la parábola, ¿no? Que ven que en ese caso, con lo obtenido antes daba correcto. Ahí ven que empieza a generarse las salidas. Acá tenemos el óptimo de un lado, el valor de menos verosimilitud ajustado, y acá tenemos el gradiente, que ven que es muy pequeño. Vamos a 3, 4 llamadas. No fue muy necesario hacer 4, pero bueno, vamos a hacer por las dudas. También pueden probar muchas llamadas con diferentes Una puntos de consulta. partida. Sí, En lo que estás haciendo ahí, que son como 4 optimizaciones. O sí, sea, primero arrancás con un primer guess, sí, ajustás y después con esa salida volvés a ajustar así como 3 veces, sí. ¿no? Sí. Ok, ok. Porque a veces el algoritmo corta sin llegar al máximo, en Claro. función de algún valor de error. Entonces lo mejor es hacerlo varias veces y con la primera llamada con baja precisión, como para que vaya rápido, encuentre una zona y después afinar. Entiendo. A veces lo que hago yo es a esto lo meto en bucle como el que les mandé, donde mando una enorme cantidad de estimaciones al azar, ¿no? De puntos de partida al azar, de manera que los encuentre, ¿no? Encuentre el lugar donde puede llegar a estar. Eh, Eso depende mucho de los set de datos que tenga. Bueno, con un poquito de paciencia, ya estamos llegando al cuarto. Pero lo importante es que vayan diciéndome cómo quedaron con esto desde la clase anterior, ¿no? Bueno, la clase anterior fue bastante dura, así que conviene acá que lo repasemos. ¿Eh? ¿Quién era el que había faltado en la clase anterior? Nico. Yo no estuve. Yo tampoco. Sí. Si los que pudieron ver el video pudieron seguir un poco la clase anterior. Sí, yo vi el video y ahí más o menos la seguí. Bien. Yo llegué recién de un viaje, no lo pude ver. Ahora estoy siguiendo, pero bueno, nada, me está costando un poco con
con las libraries que no tengo instaladas. Ah, bueno. Mm, Falta. ¿Falta? Sí, ¿cómo se llama? Juliana. Bueno. eh, entonces, lo más importante, bueno, que vean que en el entorno del punto óptimo, ¿no? Tenemos esta forma parabólica. Esta forma parabólica se corresponde con una normal, ¿no? Con el logaritmo de una normal. Recuerda que está dada vuelta. Y acá, ven que a medida que hacemos un poquito más fino el zoom, nos vamos acercando a una forma más parabólica, ¿ven? Ven acá, porque ya la línea roja y el azul empiezan a superponerse más. El azul vendría a ser la función de verosimilitud en sí, la roja vendría a ser la parábola calculada. Bueno, entonces una vez pasado por esto, bueno, volvemos al gradiente. Tenemos el gradiente que, bueno, ven que acá con 4 de precisión, ven que realmente tenemos ceros y 0,0001, ¿no? Y después tenemos la matriz hessiana, que se está calculando de la manera que les había mostrado, es decir, con regresiones polinomiales en 2 dimensiones, ¿no? Bueno, y después seguimos con, vamos a empezar a hacer con la matriz hessiana, vamos a hacer la estimación de la matriz de covarianzas, es decir, la matriz de información de Fisher, que contiene la matriz de covarianzas. Después hacemos los desvíos estándar y las correlaciones. Bueno, la matriz de correlaciones. ¿Cómo es esto? La matriz de covarianzas es la inversa de la matriz hessiana. Después tenemos que el desvío estándar es la raíz cuadrada de las varianzas. ¿Sí? La matriz de covarianzas contiene en la diagonal las varianzas. En los triángulos las covarianzas, ¿no? Son matrices simétricas. Cuadradas simétricas, ¿no? Entonces tenemos en la diagonal las varianzas. Usando las varianzas podemos estimar los desvíos estándar, simplemente sacando la raíz cuadrada de los valores de la diagonal. Entonces tenemos el desvío estándar de la estimación. ¿Van siguiendo? ¿Y las correlaciones qué son? Simplemente son las covarianzas dividido el producto de los desvíos estándar. Acá hice esta vueltita algebraica de multiplicar el desvío estándar, digamos el vector de los desvíos estándares, uno conteniendo el vertical y otro el horizontal para formar una matriz de productos de desvíos estándares. Entonces, la correlación, bueno, da 1 en la diagonal, como corresponde,
Esto es importante verificar que dé 1 en la diagonal, porque si no algún cálculo está mal hecho. Y tenemos las correlaciones entre las variables. Una pregunta, perdón. El Sí. desvío estándar entonces sería, em, cada desvío estándar es la raíz cuadrada de los elementos de la diagonal, ¿no? Sí. El segundo elemento de la diagonal es 0 y la raíz me da 0,005. ¿Eso es por el número de comas o algo así? El número de Bien. posiciones. No, pasa que el segundo elemento no es 0, porque no si no habría un error ahí. Es muy pequeño por el error. Si le cambiamos la Ok, precisión, va a aparecer, perfecto. vamos a poner 8, va a aparecer otro valor, ¿no? Ok. Entonces, sí, eso cuando lo invertís te das cuenta enseguida, porque cuando haces una división, si es 0 verdadero, en un redondeo, te salta un error, te aparece un not a number, ¿no? Ven que acá aparece un poquito mejor. Y la covarianza, en esto, en la última, ven que es muy cercano a 0. Ahora vamos a ver esto. Vamos a ver paso a paso las covarianzas. Entonces, y las correlaciones. Esto es el desvío estándar en la estimación de que serían las condiciones iniciales, es decir, cuánto sería el N0 de la población, que está negativamente correlacionado y muy fuerte con el R, y está positivamente correlacionado con el K. ¿Por qué? Porque si el punto de inicio es más alto, ¿no? Dado que es una población que crece, ven acá estos datos simulados, entonces el inicio está acá. Si está más abajo, tiene que tener un R más alto para llegar hasta aquí. Y si está más alto, el R tiene que ser más bajo. Entonces es lógico que haya una correlación negativa entre el N0 inicial y el R en cualquier curva de crecimiento. ¿Siguen esto? Es decir, no es que solamente hay que estimar el error a lo tonto, sino que entender que esta estimación de error tenga sentido. A su vez, tiene una correlación positiva con el K. Y tiene una correlación muy baja, prácticamente 0, con el desvío estándar. Donde en este modelo tenemos un desvío estándar, un error, digamos, totalmente aditivo. ¿Se acuerdan los parámetros? Los parámetros teníamos eran las condiciones iniciales, el R, es la tasa de crecimiento poblacional, el K, que sería la capacidad de carga, y el desvío estándar del error. Ese sí mismo es un parámetro a estimar. Volviendo entonces aquí, el R tiene una correlación negativa fuerte con el K. Eso es normal. Ocurre. R y K no son variables independientes entre sí. Y acá nuevamente es 0 con el error a los efectos prácticos. Y lo mismo se puede decir que es la correlación entre el K y el desvío estándar. ¿Por qué? Porque en esta simulación,
esto no siempre ocurre. El desvío estándar, digamos, el error es constante y es aditivo. Si hubiera un error multiplicativo, esto no ocurriría de esta manera. Esto es muy importante porque nos permite hablar de la que sería la separabilidad del error respecto del resto de las variables. Esa es perdón, la correlación entre el desvío consigo, no, ¿con quién? Con el R, no, con el K. Claro, entre la estimación del desvío con la estimación del K. Es decir, si tu estimación del desvío es más grande, no cambia mucho las otras variables. ¿Cuál es el tema con el desvío? Es que esto nos habla de algo, es muy importante, es lo que llamaríamos la separabilidad del error. Meter el error dentro del algoritmo de optimización es la manera más prolija de trabajar. No es calcular los residuales. Calcular los residuales se utiliza más como un diagnóstico, ¿no? Pero si tenemos, por ejemplo, un error que no es aditivo, se nos va a complicar un poco. Después podemos hacer un ejercicio con error multiplicativo y habría que ver cómo se ajusta cuando tenemos eso. Entonces, acá hacemos un pequeño ejercicio que es, tenemos esta función que hace una simulación, ¿no? Entonces voy a poner acá para mostrar un poco más claramente un scatter de tiempo, con las observaciones, plot con tiempo con esperadas. Y se forma acá una linda regresión que nunca van a obtener con datos reales de campo. Entonces acá podemos ver que, bueno, los residuales son la diferencia entre los observados y los esperados. Y el desvío estándar de los residuales es 0,5, ¿no? El desvío estándar estimado por el algoritmo de optimización, ¿ven? Está muy cerquita, y la diferencia entre ambos, que nos dice cuán bien el error fue calculado, está 10 a la menos 7. ¿No? Tenemos 6 ceros ante la primera cifra significativa. Así que tenemos una buena estimación. ¿Están siguiendo? Sí, creo que sí. Bueno. ¿Pudieron hacer andar en sus respectivas compus antes de ir al siguiente paso? Quiero que esto quede bien claro, no se guarden dudas, ¿eh? Sí, todavía me cuesta ver que la correlación entre el desvío y el K hable de la separación.
comparabilidad del error. O sea, lo bueno sería que esa correlación dé casi cero. Sí, sí. A decir una cosa, si vos tenés una correlación que es cero, probablemente, no seguro, pero probablemente tengas un error que sea separable. Si vos tenés una correlación que no es cero, olvídate, no es separable. No con ese modelo. ¿Por qué respecto al desvío con la variable k y no otra variable? El R, por ejemplo. No, eso con cualquiera, con todas las variables. Ah, es desvío con cada variable. Claro, en este caso ven que las covarianzas están prácticamente en un cero, ¿no? Y las correlaciones son muy chiquititas, ¿no? Entonces eso nos dice que el error tiene que ser lo menos correlacionado, digamos, la estimación del error tiene que estar menos correlacionadas con las estimaciones de los otros parámetros. Es decir, que en esto nos dice que a los efectos prácticos se podría decir, entre comillas, que son independientes, ¿no? Sí. No están correlacionados, que no es lo mismo, pero bueno, es una indicación de independencia lineal. Si no son independientes linealmente, no lo podés separar. No con este modelo, deberías buscar otro modelo de error. Eso es muy importante porque yo veo muchos grupos que agarran y sin ninguna verificación asumen que los residuales, que una vez que hicieron una regresión de algo, se quedan con residuales y esos son independientes del resto de las variables. Entonces, sacan conclusiones basándose en regresiones sobre residuales de otras regresiones. O hay métodos, por ejemplo, el análisis, el factor análisis, el análisis factorial, donde se van haciendo sucesivas regresiones lineales con un montón de variables para quedarse con una especie de matriz donde vos tenés como una red de interacciones entre diferentes factores. Tenés una variable respuesta y tenés clima, con vegetación, con de actividad de vegetación en función de precipitaciones, de temperaturas, y por ejemplo indicadores de actividad humana. Entonces, hay que verificar de que cuando haces ese procedimiento vayas eliminando sucesivamente, digamos, que los residuales que te quedan no estén correlacionados con las variables anteriores. Que no estén correlacionados no quiere decir que sean separables, pero si no están correlacionados seguro que no lo son. Bueno, ahora antes de seguir con otro, voy a buscarme un poco más de si vamos a la parte más peluda de hoy. Esta parte supongo que Eugenia la va, al menos se los había pasado a ustedes, es de lo de Aedes aegypti. Básicamente vamos a utilizar estos esta matriz de covarianza para estimar
por ejemplo, para estimar los errores que no son errores de medición. Si tenemos el desvío estándar, pero tenemos a su vez la incertidumbre generada por los errores de estimación del parámetro en sí, no el error de medición. Entiendo la incertidumbre del modelo. Entonces, acá yo les añadí una que es simula utilizando la normal multivariada. Hay manera analítica de hacer esto, pero es un quilombo. Vamos a ir directo a utilizar simulaciones numéricas. ¿Cómo es esto? Tenemos una matriz de covarianza y queremos hacer una estimación de cuán bueno son las proyecciones del modelo, ¿no? Eliminado el error de medición. Entonces, la manera es generar valores al azar a partir de estas distribuciones de parámetros que tenemos. Pero como son varias y están correlacionadas, no hay que usar una generación de números al azar normal, digamos. Hay que meter una normal multivariada donde podamos meterle la matriz de covarianzas. Entonces, vamos aquí. Vamos a hacer una. ¿Ven? Y acá tenemos diferentes valores posibles que tendrían sentido dentro de estas estimaciones que habíamos hecho. Entonces, bueno, hacemos simulaciones y copiamos esto. Y acá damos para que nos dé 10 simulaciones. Entonces, la manera sería piensen que esto, bueno, está en Python, pero puede ser en cualquier ambiente que lo hagan, en cualquier entorno, se puede hacer de la misma manera. ¿Qué hacemos? Estoy copiando. Fácil. ¿Podrías repetir qué hace este simula MBN? No entiendo por Lo qué. genera, es un muestreo de Monte Carlo, a partir de las distribuciones de las distribuciones estadísticas de los parámetros. Es exactamente el mismo que les pasé para los mosquitos. Okay. Entonces, esperado. Acá, igual usar los óptimos estimados, usamos las simulaciones. Entonces, tenemos, para cada simulación se hace un gráfico.
Ahora, incluso podemos modificar con otro tiempo más, ¿no? Una consulta. ¿El número n qué hace en el Es parámetro? la cantidad de simulaciones que le pedís que haga. Puedes meter 10 ahí, o 100, ¿no? Ok. Pero muchas, tenés que meter este parámetro para el plot, que es crear una pequeña transparencia. Entonces, por ejemplo, podemos extender el tiempo de simulación a un poco más del tiempo observado. Cambiar. Voy a poner acá un color para poner el color, ¿no? Claro. Octavio, perdón, una consulta más. ¿Qué es la función simula solito? ¿Qué? ¿Viste la Simula línea? es una nueva que yo les puse que... Ah, está arriba de todo. sí. Ahí la vi. No. Eso algo que no debe. Esta es la función que había hecho al principio. Simula. Y ahí me saltó el error. Ahí apareció Octavio. Sí. Bien. Ahí está. Está un error. Bueno, lo vuelven a correr, se reemplaza. Hola, ¿cómo anda? Bueno, acá en Simula, también error, se pone 0 slide tiempo. Cambian eso, ¿lo ven? Para poder correr más datos. Yo si no ahora lo guardo y se los mando por Telegram para que tengan el mismo que yo. ¿Eh? Como quieran. Pero si no, corrigen el error en esto. Es este de aquí. ¿Mm? Yo ahora se los mando por Telegram para que lo tengan. Pero mientras sigamos con esto. Y ahora sí. Voy a poner cuenta si extrapolamos. Perdón, era 0 like tiempos, ¿no? Sí. Empecé con 100 y ahora con 150. Estamos. Se puede poner, por ejemplo, un scatter. Con los datos observados.
Entonces, esto es como en la manera de estimar, bueno, el error en la proyección, ¿no? Se puede hacer, por ejemplo, una matriz para guardar las simulaciones, y entonces a partir de estas simulaciones de Monte Carlo se puede estimar el error producto de la incertidumbre de la estimación de los parámetros del modelo, que no es lo mismo que el error de medición. Entonces, ahora esperados, vas a hacer una matriz que sea iniciada en ceros, y le ponemos que tenga como primera dimensión la misma que el tiempo de simulación, y como segunda dimensión el número de simulaciones, ¿no? Que sería entonces acá ahora esperados pasa a ser una matriz, y se carga sobre cada una entonces hacemos de nuevo. Tiempo de simulación tenemos, y que tenemos en el desvío estándar de los esperados en la habitación 1, si no me equivoco. Si me equivoco va a saltar un error. ¿Ven aquí? Yo creo que todavía tengo un error en la función simula o algo porque todavía no me sigue tirando error ambos gráficos. Bueno, no hay problema. Ahora hacemos esto. Yo paso. Octavio, con ese último gráfico vos estarías chequeando que, digamos, llegaste como a parámetros estables. No, este último gráfico, el de abajo, es la incertidumbre del cálculo del modelo. Ahora voy a dejar de Claro, pero compartir. después vos ves que esa incertidumbre se minimiza y queda como estable. Sí, no tendría por qué ser así. Ah, Eh, está bien. Sí, Digamos, vos esperarías que baje, pero no necesariamente que se mantenga baja. no, ni siquiera esperaba que se baje, yo esperaba que subiera Ah. en realidad. Pero en realidad pasó que el modelo en los valores altos, cerca del K, tiene menos incertidumbre que en los valores lejanos al K. Pero bueno, de hecho después subo un poquito, ¿no?
Ahora déjame que guardo esto y voy a mandárselos por Telegram. ¿Mm? Eh, entonces, bueno, listo. Ahí estamos. Volvemos al... Bueno, ¿me siguen? ¿Mm? Eh, Yo un poquito me perdí con esto último. Vamos a ver. ¿siguen? Bueno, volvemos acá. ¿Mm? ¿Qué hacemos? Tenemos, en un principio, volvemos al comienzo de aquí. Acá hasta aquí. Ahí voy a terminar la clase anterior diciendo, bueno, habíamos estimado cada parámetro, ¿no? Y teníamos una función que nos daba el error en función del valor del parámetro. Por ejemplo, dado estos datos, el R en 0,98 vale cerca de 74.5, en 102 vale un poquito más de 72,5 y en 106 vale 74. ¿Me entienden? Sí. Entonces, esta función, que sería el error en función del valor del parámetro, nos dice, para que esto tenga sentido, tiene que ser aproximadamente parabólico. Tiene que ser aproximadamente cuadrático. Que como ven en este caso da 10, da así. Entonces, eso lo usamos para hacer un cálculo del error de estimación. ¿Siguen? Sí. Bueno, pero resulta que tenemos muchos parámetros, no tenemos un solo parámetro, tenemos varios. Como tenemos varios parámetros, ¿qué pasa? Tenemos un problema que es que los parámetros no son independientes entre sí. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a calcular la matriz hessiana, que es la que nos permite estimar los errores. Y la correlación entre parámetros, ¿no? O la covarianza, que es lo que me interesa es. Entonces, primer paso es, bueno, verificamos el gradiente, ¿no? De que sea el que nos dice el algoritmo de optimización. Parece una pavada, pero algunos algoritmos de optimización tienen un gradiente que no es el que después vas a calcular. ¿Por qué? Porque cuando vos copias a mano, estás omitiendo algunas cifras, ¿no? Entonces, el algoritmo te imprime un valor que tiene 4 cifras decimales y la quinta anda a buscarla, ¿no? Y esa es importante. Entonces, en general conviene guardar entero, cosa, no solo tipearlo. Bueno. Entonces, y a veces usa algún algoritmo, alguna manera que no es la que más te sirve. Imprimimos el gradiente. Después hacemos la matriz hessiana. La matriz hessiana lo que habíamos hecho unas regresiones polinomiales en 2 dimensiones para obtener la derivada segunda de cada variable. La derivada segunda, por ejemplo, para la combinación entre R y las condiciones iniciales y el N0, habíamos hecho esto para el R, esto para el N0 y una regresión con diferentes valores combinando de ellos para ver la derivada entre R y N0, ¿no? Que no tienen por qué ser independientes.
si esa derivada entre R y N0 nos da un valor diferente de ceros, que las variables son, están correlacionadas, no son independientes entre sí. Entonces hacemos, a partir de eso, la matriz hessiana, ¿no? Que nos dará la derivada segunda. Por ejemplo. N0 es 2,17, R es, esta es la menos matriz hessiana, recuerden, pero bueno, 190.610, es decir, que el cambio dependiente, ¿no? Es 190.610. ¿Por qué es positivo? Porque acá la pendiente es negativa y después se hace positiva. Entonces significa que la pendiente va subiendo. Y esta vendría a ser la derivada que nos daría como el ángulo de esta parábola multidimensional, ¿no? En ese punto, ¿no? Estamos hablando de qué ocurre en ese punto, en el entorno acá, ahí alrededor del 102. ¿Va siguiendo ahí? ¿Una duda? Sí, no entendí por qué el segundo elemento de la matriz hessiana, el 5400, eso habla del ángulo de la parábola R. Claro, porque esta es la derivada segunda en uno, la derivada segunda en el otro, y esto nos da la derivada de n y la de r en ese punto, ¿no? ¿Cuánto cae? Es decir, si esto fuese una parábola redondita como la de una antena, ese ángulo sería 0, digamos, sería 45 grados, ¿no? Si ese fuera 45 grados, tendríamos un 0. Porque no tendríamos, todo sería simétrico, ¿no? Pero no que sería 45 grados. No habría no sería ovalada esa forma, sino que sería vista desde arriba, sería como un círculo. Entonces, visto de arriba, si tenemos un círculo, que son todos iguales, tendríamos un 0. Si tenemos algo que es distinto de un círculo, tendríamos un valor distinto de 0. También puede ser negativo, ¿no? Porque significa que si uno sube, el otro baja, entonces puede ser que sea negativo. Mientras que la diagonal sí o sí tiene que ser positiva en este caso, ¿no? Eso es clave porque significa que si no tuviéramos algún elemento, si alguno de estos elementos es negativo, y a veces les puede pasar, es que el algoritmo de optimización no llegó al máximo o al mínimo, digamos, ¿no? No llegó acá. No estamos en el mínimo de una parábola. Si alguno de estos es negativo. ¿Entienden eso? Tiene que ser todo del mismo signo, y si es una minimización, todos tienen que ser negativos. Si es una maximización, todos tienen que ser negativos. Porque se invierten los signos. ¿Siguen esto? Entonces, a partir de esta matriz hessiana, vamos a la matriz de información de Fisher, que nos da la covarianza. Entonces, invertimos la matriz de Hess aquí, y obtenemos esta matriz. Que es la que vamos a usar en la simulación. ¿Vayan acá? ¿Alguna duda? Los veo ahí. Lo importante es que vayan siguiendo acá sin perderse, ¿no? Acá tenemos un poco de estadística descriptiva, que serían los desvíos estándares. Bueno, recuerdan que es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, las varianzas tienen que ser positivas, no hay varianza negativa.
estaría mal eso, si hubiera una varianza negativa. Entonces, todos los desvíos estándares de los errores es el error del error. Y después, en el caso de... Finalmente tenemos las correlaciones entre variables, la matriz de correlaciones entre las variables. Esto es deseable que lo reporten cuando se comunica un modelo. Alguna de estas, la hessiana, la de covarianza, la de correlaciones, como son todas, se puede sacar una de la otra, es deseable que se reporte al menos una de ellas. Finalmente, utilizamos esto para hacer simulaciones de Monte Carlo. Es decir, que propone combinaciones al azar de parámetros para trazar lo que sería la incertidumbre del cálculo del modelo, no de los errores de estimación, ¿no? El error de estimación es el desvío estándar, ¿no? Ven que acá lo que vamos a ver chequeado que los desvíos estándares sean aproximadamente o similares a la varianza, al desvío estándar de los residuales, que dieron similar. Entonces, a partir de esto, usamos aquí y calculamos una serie de combinaciones al azar de valores, en las que hay que considerar la matriz de covarianzas, porque si no estaríamos generando una distribución de errores que sería incorrecta. Bueno, y aquí graficamos lo que sería el desvío estándar o la incertidumbre de la simulación a partir, en función de tiempo, ¿no? Finalmente podemos hacer algo bastante más bruto, que sería, bueno, podemos alargar, pero no tendría sentido. Una cosa que hay que tomar en cuenta en este modelo, que un poco vendría a ser a lo que decía Eugenia, que si sería esperable que esto baje. Esto baja y se queda abajo acá solo pura y exclusivamente porque el modelo como está hecho, apunta a un valor asintótico. Entonces, al final es el error de estimación asintótica. Si el K fuera variable, no tendríamos esta curvita donde baja. Entonces, cuando estás lejos del K, la incertidumbre es mayor que cuando estás cerca. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer una pequeña pausa, pero esto que tenemos acá nos daría lo que necesitamos para armar el filtro de cálculo. Así que ahora paramos un rato y empezamos un nuevo ejercicio. Bueno, ¿están todos? El que no está no puede decir que no está. Bueno. Con la cámara nueva no necesito hacer contorsiones para explicar delante de la compu. Cuando consiga el trípode como corresponde, vamos a tener una pantalla que no esté torcida. Eso va a ser para el próximo curso, ¿no? Para el próximo curso, sí. Ah, perfecto. Sí. No espero para la próxima clase. ¿También lo pensás virtual ese curso? Vamos a ver. Es una cosa que hay que definir. La verdad me gustaría dar presencial el próximo curso. Todo depende de la nueva variante que surgió en Sudáfrica. Sí, hay que ver cómo progresa. Claro. Pero bueno,
La idea sería que para el próximo... Como aliciente tendríamos el ser más infinito para darlo. Claro. Entonces podemos ir hasta allá y podríamos dar, bueno, era el que habíamos planeado, donde iban a estar Eugenia, Piedad y Vir también como docente auxiliar. Que sería el mismo curso que di en 2018. La cara. Al laburar. Pero está aprobado con el nombre de ustedes, así que tienen que venir. Sí, ya están engatusadas. Claro. Creo que se iba a dar el año pasado hasta que, bueno, la pandemia tiró. Pasaron cosas. Sí. Pero bueno, la idea sería darlo en julio del 2022. Pero además quiero dar un poco más regularmente algunos cursos más de modelado. Bien. Bueno, vamos a ir acá, vamos a ir de a poco. No vamos a hacer todo el filtro de Kalman completo, sino que vamos a hacer un paso. Bueno, entonces, un paso para ir viendo cuál es la lógica de todo esto. Esto es un filtro lineal. En realidad nosotros vamos a hacer no es exactamente esto, sino la versión extendida de esto, porque sería para un modelo no lineal. Sería el filtro de Kalman extendido. Pero no tengo ganas de dar un filtro lineal a una disciplina donde no hay ninguno. No hay ningún proceso lineal. Es decir, todos los procesos lineales que hay en ciencias biológicas son meras aproximaciones. Bueno, en general son meras aproximaciones, pero en el caso particular de ciencia biológica, valen solo dentro de un pequeño rango restringido, ¿no? En general los procesos son no lineales. Entonces, vamos a ver este que sirva. El Kalman tiene básicamente dos componentes. Uno, como ya le había dicho, era la predicción, y el otro componente vendría a ser la medición. Y es el balance entre dos modelos. Acá, tomando en cuenta en este mundo de ingenieros, la medición también en sí misma es un modelo. Pero vamos a ver una cosa más simple. No vamos a meter algo más sofisticado del modelo de medición, porque supone que son datos estimados de manera más directa. Pero bueno, ustedes sepan que si tienen algún aparato, tienen un modelo detrás, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Tenemos una predicción que se hace con una determinada incertidumbre y una medición que se hace con otra. Entonces, lo que hacemos es llegar a un compromiso entre las dos para hacer una estimación con, digamos, el menor error posible, ¿no? Que minimicemos el error de estimación, ¿no? A partir de un compromiso entre lo predicho por el modelo y lo medido a partir de algún aparato. Bueno, entonces, ¿recuerdan lo de hace unos minutos? ¿Qué habíamos hecho? Habíamos estimado dos cosas. Habíamos estimado la matriz hessiana, ¿no? Los parámetros. Tenemos un parámetro que se llamaba es un desvío estándar, que era el último parámetro de la lista en el modelo, ¿no? Y después habíamos
hecho un montón de simulaciones y habíamos obtenido una varianza del proceso, digamos, un error del proceso, que es ese grafiquito que baja después, ¿no? ¿Para qué hicimos eso? Simplemente para tener cuán buena es una medición, digamos, cuán buena es una estimación del modelo y cuán buena es la medición. Fíjense que, por ejemplo, acá el desvío estándar andaba por 0,5 aproximadamente, ¿no? Y el error de medición, el error de la incertidumbre de la estimación andaba desde alrededor de 0,17 como un máximo y bajaba a un poquito menos de 0,0. Eso es la incertidumbre del modelo. Entonces, tenemos un modelo que llamamos F, ¿no? Y función de tal, ¿no? Y observaciones que llamamos H. Asociado al modelo tenemos una matriz de covarianza, que no es la matriz de covarianza de los parámetros que habíamos visto, sino una matriz de covarianza de estado. Tenemos la variable de estado, como vector, en este caso sería, solo tenemos una variable de estado. Si tuviésemos más de una variable de estado, por ejemplo un modelo de depredador-presa, ¿no? Tenemos varias especies, o tenemos algún otro componente más, entonces las variables de estado pueden ser varias. Estos, como fue desarrollado para ubicación de objetos en el espacio, en general los ejemplos para ahí van a haber 3, ¿no? Pero en este caso sería una, y nos va a facilitar mucho. Entonces, lo que nos importa acá es la varianza de la estimación de n, ¿no? Que sería ese gráfico elevado al cuadrado. Lo habíamos visto al final. ¿Siguen? Para eso habíamos hecho este gráfico. El segundo sería el error de estimación. La varianza, el error de estimación. Nuevamente, tenemos una sola variable de estado y es la única que medimos, ¿no? Entonces sería el estado observado. Estamos hablando del error de. Es decir, si tenemos un error grande en alguna y un error pequeño en la otra, lo ideal sería darle más peso al que tiene el error pequeño y menor peso al que tiene el error grande. En general, se asume que el error del modelo es menor que el error de la observación, pero eso no tiene por qué ser cierto siempre. Puede ser que la observación, si es un aparato muy preciso, sea más precisa que la incertidumbre del modelo. ¿Sí? Bueno. Sí, entonces vamos a hacer como un primer pasito. ¿Ya? Bueno. Lo primero es, tenemos una estimación inicial de cuánto puede valer n. Entonces, lo importante por acá es el punto de partida de todo esto. Eso es un poco distinto de acá. A veces no basta con calcularlo o no lo podemos calcular. ¿Sí? Tenemos que tener alguna información. Si ustedes van a hacer, por ejemplo, un modelo que nos diría cuánto es la población
de algún animal, por ejemplo, un animal marino, para empezar el modelo tiene que tener alguna estimación inicial de algún lado, que no sea su medición. ¿Entienden? Esta es distinta de la medición. Bueno, pueden agarrar y decir que el n inicial 0 sería el mismo que la primera medición, ¿no? Es un criterio. Pero, bueno, por ejemplo, pueden tener la literatura. Dice, tal organización que en el mundo quedan 30 ballenas azules. Bueno, eso sería, por ejemplo, una estimación inicial. Entonces, supongamos que tenemos uno. Y, o por ejemplo, 100. No se escucha bien, Octavio. ¿No se me escucha? Ahí sí, pero hace un rato lo que dijiste sobre el N no. Creo Ahí. que cuando te girás para escribir, se ve que no te Ah. suena bien la voz. Claro, porque no apunto al micrófono. Porque es justo cuando escribiste, sí, que se pierde la voz. Claro, sí. Debería tener el próximo vamos a conseguir uno que venga. Pero no tengo tanto. Bueno, entonces vamos a hablar apuntando al micrófono. Bueno, ¿siguen? El tema es la condición inicial. Bueno, por ahí tienen una buena indicación de la condición inicial. Entonces, tenemos a su vez una porque esto tenemos 100 más menos un error. Entonces más. Y ahora en el siguiente paso hacemos una medición, hacemos una predicción que dice que n sería igual a 105. N igual a 105, de acuerdo a que, este es un modelo dinámico, depende de la medición anterior, digamos, depende de la estimación anterior. Entonces de acá nos vamos para aquí, sería 105. Tenemos un error, más y tenemos una medición que nos daría un valor, suponga, sería 108, supongamos, ¿no? Hay una discrepancia entre, sí, estaría buenísimo, ¿no? Pero bueno, entre lo estimado y lo observado. Y ese error sería más R. Bueno. Entonces, tenemos esto nos dan el compromiso entre elegir 105 y 108. Supongan que hacemos que R, de acuerdo a lo que teníamos, sea 0.5, que N, que el Q, digamos, sería 0.07. Esta estimación, este error inicial, tenemos el mismo problema que con el N inicial.
no sabemos exactamente cuánto puede valer. ¿Mm? Sería la estimación a priori del error. Entonces se suele dar un valor relativamente alto, como para ir acomodando después, ¿no? Esto después se va a ir suavizando. Entonces el E, ¿no? Que muchas veces se lo nombra como P, para ser coherente con esto, vamos a hacer que el P0 igual a. ¿Mm? Entonces, ¿qué tenemos? Más menos, ¿no? Más 0.5. Este 1 es el peso que le damos a esta, es decir, esta primera estimación a ojímetro. También podemos darle una estimación a ojímetro, depende de cuán buena sea, es el valor que le ponemos al P. A la larga esto se va a ir acomodando, ¿no? Pero lo complicado siempre en esto es arrancar. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos K, la ganancia de Kalman, que sería 1.07 dividido 1 más 0.7 más 0.7. Es decir, esto sería, es muy simple, es el error del modelo, ¿sí? De esa posición que nos da el modelo, dividido el error total. ¿Sí? Sería el error a priori, el error de incertidumbre, ¿no? En el caso de que sea una sola variable de estado, ¿no? De la predicción, más el error de medición. ¿Sí? Total, 1.57. ¿Van siguiendo? Y una consulta, o sea, el N que es 100 más P es tu primer dato. El 105 es tu primera estimación una vez que hiciste la mezcla con el dato del modelo, ¿no? No, 105 es el valor que te tira el modelo a partir de las condiciones iniciales en 100. Es decir, estableces que las condiciones iniciales en 100 más menos 1. ¿No? O sea, tu N es tu condición inicial. Claro. Es decir, 100 es la condición inicial. Con esto arrancás. ¿No? Sí. Todo sistema de ecuaciones diferenciales, condición inicial 100. ¿No? Con Sí. este error. Este error te dice cuánto peso le das a las condiciones iniciales en la estimación. Fíjense que por más que el error sea el error de incertidumbre del modelo sea mucho más chico que el error de que el error de la medición, ¿no? En el primer paso, el error del modelo va a ser mayor que el error de la medición, porque tenemos mucha incertidumbre en las condiciones iniciales. Si las condiciones iniciales fuesen otras, por ejemplo, si tuviésemos un valor muy certero,
¿no? Podríamos ponerle que en lugar de ser un 1, podría ser 0,0001, ¿no? Entonces, este valor sería prácticamente igual al error de incertidumbre del modelo, ¿no? Puedes poner 0 al error de las condiciones iniciales. Entonces, ¿Sí? el error de la estimación del modelo es el error a posteriori de la observación inicial más el error más la covarianza. Claro, sí. Más el error total, ¿no? Dividido, claro, más la covarianza del modelo y después esto, calma, que es una ponderación, ¿no? 1,07 dividido Y el 108, ¿qué sería? ¿cómo? No, y el 108 que está debajo del 105, no, ese es el que me marea. Esta es la medición, Ah, para ese tiempo, digamos. claro. Entonces tenemos un 105, que es la estimación, y 108, que es la medición. Lo que no entiendo es por qué la condición inicial, que es una Sí. observación, me imagino, tiene un error diferente al error de la observación, que es 0,5. No, que la condición inicial no es necesariamente una observación. Es una Ah, estimación que vos haces de alguna fuente, que puede ser una medición. Es decir, imagínense que la condición inicial sea una medición. La primera medición que hacemos, ¿no? Entonces, este P sería esto, que sería el error de medición. perfecto. ¿Mm? Si es una Pero medición. podríamos Claro, puede ser algo que sale en la literatura. muy bien. Bien. Entonces, hacemos la cuenta 1,7 dividido 1,57. Y nos da 0,68 aproximado. Entonces, ¿qué tenemos? La siguiente es la estimación. Y la posteriori nos daría 105 más este K por este 8 menos eh,
Es decir, de la manera que está planteado, tendría que ser esta estimación central más este peso multiplicado por la diferencia entre estos dos. ¿Mm? ¿Siguen? Esa sería, digamos, la estimación óptima entre el dato de modelo y el dato observado. Claro. Para- Claro. Sería 0,68, ¿no? Por 3. ¿no? Entonces, igual a... aproximadamente 2. ¿no? Entonces nos daría, vamos a poner acá, bueno, acá nuestro 7.04. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Yo entiendo que este filtro es como un punto intermedio entre el modelo y el dato, ponderando por los errores de cada Sí, fuente, digamos. sí, Ahora, mirando esa cuenta, imaginemos que el error de la observación es muy, muy grande, entonces el K quedaría más chiquito. claro. Supone que de esa manera le debería dar más bola al dato de modelo. Sin embargo, si el K disminuye, Sí. quedo con el 105 que era la observación. Claro, es decir, ahora hagamos una cuenta parecida, pero a esto hagámoslo que en lugar de ser un 0,07, sea un 0 el T. ¿Mm? Imagínate que el P es 0, ¿no? Que no tenés incertidumbre de la medición anterior. ¿no? Ok. Entonces, nos quedaría un 0,07 dividido 0,57. ¿Siguen? 0,07, 0,57. Esto nos daría 0,12. Entonces tendríamos 105 0,12 por 3. Es decir, daría 0,36. Así que la estimación en lugar de ser 107.4 sería 105.36. ¿Ven? ¿Qué tenemos? Que si el error, la lógica es esta, si el error del modelo es muy pequeño en relación al error total, en este caso sería un 12% del error total, entonces se le da más peso a la estimación del modelo. ¿Mm? Si el error del modelo es grande en relación al error total, se le da más peso a la medición. ¿Mm? ¿Siguen? La medición era 108. 108. Sí. Ok, Entonces, me los había confundido, por eso no entendía.
es una mera ponderación para actualizar la variable de estado. ¿Mm? Finalmente, ahora se actualiza. ¿Mm? Es igual a 1 menos uno menos K. Uno menos por el me tengo que borrar. Lo borro todo. ¿Están siguiendo? No, lo puse en otro lado. Sí. Estamos casi en la hora, Flavio. ¿Qué? Estamos casi en la hora. Bueno, Digo por las dudas. bueno, entonces sería el error 1 menos K por el error este de que era P menos 1 más, es decir, que estaríamos, sería, suponiendo, volviendo al otro, 0,68, hagan la cuenta, 0.68, 1 menos 0.68 sería 0.32, y esto es 1 más 0,07, sería por 1.07, y entonces el P este sería 0.344. Entonces, esto volvería a lo anterior, ¿no? Es decir, ahora tenemos un n, p más 1, ¿no? Que es función del el L este que habíamos encontrado, ¿no? Que era el 107. O sea que el P se va actualizando paso a paso de la simulación. Claro. Este P pasa a ser igual ahora 0.344 más 0.07. Vamos a sacar 4 más 0.007, ¿no? Y después el resto sigue igual. ¿Mm? Esto lo seguimos en la clase que sigue. ¿Eh? Bueno, entonces, ¿cuál es la lógica? Vamos a ver la lógica de todo esto. La lógica es que tenemos errores de medición, ¿no? Tenemos un error de incertidumbre del modelo, y entonces eso lo tenemos con varianza. En este caso, como es una variable de estado, solamente es varianza. ¿Mm? Y bueno, lo que obtenemos es que para cada vez hacemos un compromiso entre lo predicho por el modelo y la observación en función de las matrices de covarianza.
a cada paso actualizamos la matriz de covarianza, que es la que nos daría la ponderación, y actualizamos el valor de la variable de estado. Entonces, este n más 1 es el modelo, pero donde la variable de estado no es la predicción del modelo en la corrida completa, ¿no? Esto es un paso a paso. Entonces, para la próxima, el modelo tiene que realimentarse, eso lo vamos a ver después, tiene que realimentarse de la salida, y de esa realimentación vamos a obtener una nueva estimación de la variable de estado, ¿no? Este 107.04 entra dentro de nuevo cálculo. Entonces al t más 1 pasa ese por el modelo, sale un nuevo valor que va a ser otro, no sabemos cuál es, al principio, pero... Y ahí tenemos esto que va a ser, que va a tener este error, que va a ser este 0.34 más este 0.07, que es el error al t más 1 del modelo. ¿Siguen? Y así sucesivamente. Entonces, perdón, al actualizarse el P, se actualiza el K, y para el otro caso vuelve a actualizarse el P. O sea, el P y el K están en constante variación, digamos, con el paso de la simulación. Sí, sí, Perfecto. sí. A la larga, se produce un suavizado exponencial del P, va convergiendo hacia acá, ¿no? Es decir, el peso inicial de lo que sería la incertidumbre de la estimación de la condición inicial se va reduciendo a cero, ¿no? A medida que pasan los pasos. Pero lo que tiene de bueno es que nos dice que al principio tenemos más error, porque tenemos esto, y después al final, bueno, tenemos los errores de las incertidumbres, pero el error inicial, la condición inicial se pierde. Se va, digamos, no que se pierde, se va haciendo cada vez más pequeño y en un momento se hace prácticamente despreciable. Bueno, la próxima vamos a trabajar la semana que viene será la última antes de ir a Buenos Aires. La otra no voy a dar, ¿no? Entonces vamos a trabajar un poquito más esto, y en Buenos Aires ya presencial, para los que puedan ir, vamos a ver los horizontes móviles, ¿no? Por eso vamos a cerrar el curso, la extensión de esto. Pero todo tiene la misma lógica. Y ahora más, piensen que hay un montón de métodos que sirven para hacer este tipo de cosas. Y de esos métodos, el filtro de Kalman es como la base, el primero de todos, ¿no? Pero todo tiene la misma lógica. Tenemos un modelo que nos da unos valores, tenemos unas mediciones que nos dan otros valores, y hay una discrepancia ahí, producto de la incertidumbre del modelo y de los errores de medición. Y entonces, a partir de eso, hacemos una ponderación y nos quedamos con eso, y eso vamos retroalimentando. Entonces, esto que nos permite decir que en el futuro, por ejemplo, ahora hicimos esta medición, mañana o dentro de 15 días, cuando se haga la medición, vamos a tener tal valor más o menos tanto, ¿no? Y es la base de armar sistemas de pronóstico, ¿no? Porque esto es un paso a paso, vamos secuencialmente ahora. No es que tenemos todos los datos, ajustamos, no, sino que ahora tenemos una secuencia. Bueno, ¿cómo les parece el estudio en la clase de hoy? Para de Euge. Bien, lo que es el código lo tengo que ver de vuelta. Pero sí, bien. Sí, esto está por